En la vida diaria, asumimos una infinidad de datos e informaciones como si fueran ciertos, sin tomarnos el trabajo de verificarlos. El a veces exasperante y frenético giro de la rueda, la creciente necesidad de hacer cada vez más cosas para obtener el mismo resultado, no nos dejan tiempo para andar cuestionando todo lo que sucede. Pero verdaderamente asumimos en la vorágine cantidades abrumadoras de dogmas y creencias sin siquiera vislumbrar su falsedad. Pero después, en algún momento, nos damos cuenta de que nos apoyamos en esas falsedades que, al ser descubiertas, nos resultan inconcebibles. También sucede que, urgidos por aprovechar el tiempo al máximo, establecemos rutinas automáticas que podamos ejecutar sin estar pensando en lo que hacemos. Es muy comprensible que tratemos de resolver la escasez de tiempo de ese modo. El punto es que todas esas rutinas que supuestamente nos permiten ahorrar tiempo, nos privan de comprender que somos seres tremendamente dinámicos y cambiantes, y que nuestros deseos no siempre saben adaptarse a ese ritmo cíclico y automático que pretendemos imponerles. Como ya dije, hay muchísimas cosas que damos por hecho y otras tantas a las que respondemos de forma automática, incluso al extremo de creer que nuestros instintos y nuestro cerebro límbico se encargarán de todo eso. Nuestro cuerpo realiza, sin que se lo pidamos, muchos procesos de manera automática y nosotros quedamos sometidos a esos ciclos sin cuestionarlos, sin siquiera saber que existen alternativas o variantes. Respirar y comer son cuestiones que asumimos. El cuerpo respira sin que se lo pidamos y comer es eso que se hace 4 veces por día. Pero si analizamos estos dos procesos abstrayéndonos de la vorágine, nos sorprenderemos de reconocer que tienen muchas más aristas de las que imaginamos. Y eso que estamos hablando de cosas muy básicas. Escuchando a un biólogo experto en este tema, supe que para abastecernos de oxígeno respiramos un promedio de 12 veces por minuto. Inhalamos y exhalamos en ciclos de menos de 5 segundos, usando boca o nariz indistintamente. Pero resulta que de esa manera solo retenemos el 25% del oxígeno inspirado. Es decir, respirar como lo hacemos habitualmente deja ir el 75% del oxígeno inhalado. Para poder retener el 100% del oxígeno que inhalamos, deberíamos inspirar por la nariz profundamente durante 5 segundos, llevando el aire al vientre de modo de expandir plenamente los pulmones, y exhalar durante otros 5 segundos, en un ciclo de aproximadamente 10 segundos. Es lo que se denomina una respiración de yoga. De esta forma, la totalidad del oxígeno inhalado es llevado a la sangre para ser distribuido a los tejidos. De tal manera, con 6 respiraciones nasales por minuto, sería suficiente para obtener el doble de oxígeno del que obtenemos habitualmente, algo que es sustancialmente superador. Respirar como lo hacemos habitualmente nos quita la mitad de nuestra energía. O, dicho de otra forma, respirar bien duplica nuestra energía, porque el doble de oxígeno significa el doble de energía, porque el oxígeno llegaría el doble de veces a cada célula. No sé si somos capaces de entender lo que eso significa en toda su dimensión, cómo ese cambio transformaría nuestra vida diaria, en la que luchamos denodadamente para elevar nuestra energía
y así derrotar al cansancio. Las personas que habitualmente hacen yoga o meditan usando respiración consciente notan ese cambio de inmediato y solo dedican, con suerte, unos minutos al día a esas prácticas. Con el deporte resulta más obvia la sensación de bienestar posterior porque nuestro sistema nos obliga a respirar más y mejor para abastecernos del oxígeno que requieren nuestros músculos. El yoga y la meditación, en cambio, nos piden que hagamos esa tarea de un modo voluntario, consciente. Quienes practican yoga o meditación saben que respirar bien, de manera absolutamente consciente, es la base del bienestar que se obtiene. Incluso está demostrado que una hora de yoga o de meditación, en realidad una hora de respiración consciente, proporciona el doble de la energía y relajación de las que obtendríamos durmiendo, con lo cual restar una hora de sueño para dedicarla a una de esas actividades termina siendo un gran negocio. Y si no es a través de una actividad específica, no importa. Crearse el hábito de respirar bien periódicamente, varias veces al día, produce cambios relevantes que se notan de inmediato. Existen también una variedad de técnicas respiratorias que permiten ir aún más allá, como la respiración cuadrada, inhalar, retener, exhalar, retener en tramos iguales, la 4-7-8, inhalar, retener, exhalar, o la respiración de fuego, que llega incluso a producir estados alterados de conciencia. En nuestra formación, durante los primeros años de la vida, es muy poco habitual que algún maestro no transmita esta información, induciéndonos a adquirir la conducta de respirar bien. La educación física es más bien un esparcimiento deportivo, cuando en realidad podrían ayudarnos a aprender a manejar nuestro cuerpo físico. Si a uno le enseñaran a respirar correctamente en la tierna infancia, le sería mucho más fácil crearse el hábito y gozar de los beneficios durante toda la vida. Una persona que vive en promedio 80 años respira 500 millones de veces, sometiendo a su sistema respiratorio a un desgaste inútil e ineficiente, ya que en verdad podría respirar solo la mitad de esas veces, obteniendo el doble de energía. Detenernos a analizar algo tan simple y automático como respirar puede sorprendernos y cambiar la ecuación de nuestros días. Ni hablemos de las diferencias que esos cambios producirían además en nuestra salud física, emocional y mental. La diferencia es la misma que existe entre sobrevivir y vivir plenamente. En segundo término, la rutina de comer generalmente la tenemos incorporada como un hábito, algo que acostumbramos a hacer. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Nuestra participación se reduce a elegir el menú y la cantidad en cada caso. Pero es raro que nos preguntemos si realmente tenemos hambre. Sencillamente llega la hora y comemos. El hambre es una de las alarmas que tiene nuestro cuerpo físico para indicarnos que necesitan nutrientes para poder desarrollar las actividades que estamos haciendo. El hambre está regulado por una hormona gástrica que, ante la falta de ingesta, aumenta sus niveles circulantes, lo que produce la sensación de hambre. Un estómago vacío que ya gestionó la última ingesta cruje y suena para reclamar más alimento. Sentir hambre es lo que nos debería indicar cuándo es tiempo de comer, así como la sed nos indica que es tiempo de beber agua. Así es como está diseñado nuestro sistema digestivo y no basado en la dictadura del reloj.
Revisando estadísticas sobre la alimentación en países occidentales, en las que se detalla la ingesta anual promedio de un habitante promedio, medida en peso, podemos concluir que ingerimos casi el doble de lo que necesitamos para mantener nuestros sistemas estables y en condiciones de realizar actividades normales. A la hora de hacer el análisis fino, lo que importa no son los gramos que se ingieren, sino la relación entre las calorías ingeridas y las erogadas, teniendo en cuenta prioritariamente cómo se componen las calorías ingeridas, para poder satisfacer la necesidad de proteínas, vitaminas, minerales, lípidos, carbohidratos, que son los nutrientes fundamentales. En peso, podríamos ingerir la mitad de los alimentos que ingerimos y obtener todos los nutrientes que necesitamos. Además de numerosos estudios nutricionales, el ejemplo más claro es el de las personas que se hacen un bypass gástrico para bajar de peso. Generalmente se trata de personas que carecen de la voluntad y disciplina necesaria para asumir una dieta que les reduzca la ingesta, manteniendo los nutrientes. Con el bypass se ven obligadas a hacer esa dieta, porque su estómago reduce muchísimo su capacidad, con lo cual se sacian de inmediato, viéndose obligadas a elegir minuciosamente lo que ingieren, de modo de mantener estables todos sus sistemas. Seguramente, sin someterse a ninguna operación, simplemente regulando conscientemente la ingesta, obtendrían el mismo resultado. Entonces entra en juego una nueva variable que determina cuánto comemos, que es la ansiedad o, por ser más genérico, el desmanejo emocional o mental aplicado a la alimentación. Obligar al metabolismo a procesar el doble del alimento que necesita es obligarlo a un trabajo forzoso que a la larga produce síntomas inevitables. La salud es el balance entre las toxinas que ingresan a nuestro cuerpo y las que logramos eliminar. El desbalance es lo que llamamos enfermedad. La sobrecarga es el método más efectivo para ayudar a que se produzca la enfermedad. Pero además, reduciendo la ingesta a lo estrictamente necesario, nos vemos obligados a seleccionar los alimentos descartando aquellos de bajo valor nutricional, es decir, los más tóxicos. Por otro lado, ya desde un punto de vista emocional y mental, ser capaces de distinguir el hambre de las ganas de comer destraba el algoritmo de nuestra nutrición consciente. El hambre es la alarma que nuestro cuerpo físico dispone para pedirnos alimento. Las ganas de comer son la mera búsqueda de satisfacción temporal, que no está nada mal, pero no como conducta automática, rutinaria y cotidiana. Muchas veces tragamos la comida sin masticarla, sin paladearla, sin disfrutarla suficientemente. Elegir y elaborar nuestros propios alimentos nos ayuda a valorarlos y a disfrutarlos. También debemos sopesar el valor de ser conscientes del sabio diseño de nuestro cuerpo físico, que soporta bastante bien el maltrato al que lo sometemos y en promedio, recién alrededor de los 60 años, comienza a pasar las facturas correspondientes. Ojalá, en vez de tantas fechas, lugares y acontecimientos, nos enseñaran a gestionar y a comer nuestros alimentos, algo que parece tan simple y tan obvio. La falsa información y la recurrencia de conductas automáticas son una gran fuente de sufrimiento a todo nivel de nuestra alma. Sufrimiento físico, energético, emocional y mental. A pesar de estar al comando de este vehículo,
nuestro cuerpo físico, durante muchas décadas, en gran medida desconocemos cómo funciona. Aunque somos expertos en enumerar y paliar sus síntomas, conocemos al detalle cada dolencia y qué pastilla es la que la silencia. Y a pesar de ello, el cuerpo soporta bastante estoicamente el destrato al que lo sometemos. Pero mucho más allá de lo que digan los análisis de laboratorio, lo que estamos haciendo es esquivar el bienestar. Y sin embargo, estar bien es lo que decimos buscar, inequívocamente. Tal vez sea tarde para muchos para buscar la salud, pero nunca será tarde para estar y sentirse bien.